Muy buenas noches, amigos televidentes. Una entrega más de A Contraluz para todos ustedes que cada semana nos siguen y nos ven desde sus hogares. Esperamos que el contenido de este programa, como lo hemos venido haciendo, sea de mucho interés y que ustedes nos acompañen en esta importante entrevista central que vamos a tener, y tendremos también los comentarios de la noticia y acontecimientos que han acaecido en la semana que acaba de transcurrir. Espero se mantengan ahí pendientes de nosotros y viendo este interesante espacio. En las nacionales, gobierno descarta propuesta de reforma fiscal que sugirió el Banco Mundial. Aplazan audiencia contra imputados en Operación Cataleya. 4 empleados de la Fiscalía de Santiago también bajo investigación por Operación Gavilán. La policía da seguimiento a mujer que amenazó con matanza masiva en Constanza. Identifican imputados en red que eliminaba registro de antecedentes penales a cambio de sobornos. Una entrega más, esta vez con la entrevista central de una personalidad, un consultor político, un experto en marketing y manejo de crisis, Orlando Concalve, un profesional de la comunicación, de la estrategia política, que ha trabajado en toda América Latina en temas de campañas. Propicio el momento de tenerlo por aquí, donde estamos inmersos estamos al comienzo, ¿no?, de nuevos procesos de campaña y procesos electorales. Muy buenas noches, amigo Orlando, ¿cómo está? Muy bien, Modesto, feliz de estar aquí contigo y de que podamos conversar contigo y con la audiencia. Acaba de llegar a la República Dominicana ahora. Hace un par de días, así es. ¿Viniste a una actividad, me dices? Sí, vine a un taller de simulación electoral que realizamos ahora el jueves, viernes y sábado. Hoy terminamos la actividad exitosísima, un taller teórico práctico donde le fuimos dando a las personas, a los participantes, teoría y práctica, y lo fuimos conduciendo a lo largo del taller. Casi 30 horas estuvimos con ellos los 3 días, lo fuimos conduciendo por todas las etapas de lo que es una campaña electoral y haciéndolo vibrar con las emociones y las crisis que se generan en las campañas. ¿Qué tiempo tienes en estos temas? Yo tengo más de 34 años trabajando en la consultoría política. He trabajado en 13 países ya de América Latina. He hecho cerca de más de 300 campañas, entre campañas, asesorar gobiernos, manejo de crisis. Y la verdad que ha sido una profesión gratificante y muy divertida. Hay una pregunta interesante, y es, por lo que se ve, tú has hecho el tránsito de lo que es lo análogo a lo digital dentro de la carrera. ¿Qué tanto han cambiado las metodologías? Mira, han cambiado mucho. No solo por el impacto que ha tenido las redes sociales y la penetración de Internet, sobre todo ha cambiado mucho en los últimos años. Post pandemia ha cambiado mucho. Por ejemplo, la mitad de los trastornos emocionales y mentales, sobre todo trastornos emocionales de la población, mayoritariamente los jóvenes y adolescentes, tienen trastornos emocionales productos de la pandemia. En la región se suicidan 10 jóvenes y adolescentes diariamente. Cuando hablo de la región, hablo Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y el Caribe, sí. Centroamérica y el Caribe. Esto es un estudio que hizo la UNICEF. Hay otro estudio que hizo otra organización en los Estados Unidos sobre el cambio de la personalidad
y cómo afectó la pandemia. Y resulta que la gente alteró sus niveles de estado emocionales, y eso ha llevado a que la gente tenga valores distintos y tenga prioridades distintas a las que tenía hasta hoy. Y eso hace que entonces tu enfoque en cómo comunicarte con la gente, no solo con las técnicas, sino además con esta nueva realidad, sumada al hecho, por ejemplo, Latinobarómetro del informe 2023 salió hace poco, y Latinobarómetro dice, por ejemplo, 62% de los dominicanos están insatisfechos con la democracia. 63% de los dominicanos no le importa qué tipo de gobierno, o un gobierno no democrático, mientras que resuelva los problemas. 74% dice que los partidos no funcionan bien. 56% dice que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Cuando tú ves esas cifras y ves los cambios que ha habido en la gente. ¿Ese es el Latinobarómetro de cuándo? 2023, acaba de salir ahora a finales de julio. Cuando tú ves esa cifra, tú entiendes que los ciudadanos han cambiado, la sociedad cambió la manera como nos relacionamos, cómo hacemos negocio, cómo nos comunicamos, y por supuesto cambió la política. Entonces tú no puedes seguir haciendo siempre lo mismo, porque esto cambió, y cambió radicalmente. Yo no encuentro ningún país donde los políticos amen más las vallas que República Dominicana. Viniendo del aeropuerto, vi cualquier cantidad de vallas. Bueno, me parece una pérdida de dinero, porque se ocuparon de buscar el dinero para contratar las vallas, para poner la foto en distintas poses, en distintas formas, con el nombre, pero vacías, no transmiten, no conectan nada. No se ocuparon de invertir un dinero en investigar, en hacer encuestas, en hacer focus, en hacer neuromarketing. Hay fotos que además son desastrosas, entonces estás pagando para generarte rechazo, y estás pagando para que no te vean. Es una locura. ¿Por qué? Porque la gente cambió la manera de comunicar, cambió la forma como se hacen las cosas hoy día. ¿Y qué diferencia hay entre la campaña tradicional y la campaña moderna? ¿Qué tanto impactado las redes? Mira, ¿tú vas a ganar una campaña electoral por las redes sociales? No. ¿Puedes perder una campaña por las redes sociales? Sí. Entonces, esa es la primera diferenciación. Entonces no es tal el impacto de las redes sociales. No es tal, porque la penetración de las redes sociales y del internet en nuestros países no es tan grande como lo es en los países altamente desarrollados. Luego, hay distintos canales de comunicación a través de estas redes, y uno de los errores graves que cometen los candidatos es que comunican todo exactamente igual en todas las redes. Resulta que cada red tiene un segmento específico. Totalmente. Entonces tienes que adaptarte. Sumado a eso, nunca habíamos tenido tantas generaciones distintas. Tenemos los alfa, que son los más recientes, tenemos los centennials, tenemos los millennials, y por ahí seguimos, y hay como 7 clasificaciones generacionales. Cada generación generacional tiene un color de cristal distinto en sus lentes, y por lo tanto ve la vida de manera distinta. Y al ver la vida de manera distinta, tiene prioridades distintas a las que puede tener un político. Entonces tú tienes que establecer un mensaje que logre conectar con cada segmento de esos. Pero fundamentalmente, y eso solo se logra investigando y estudiando muy a fondo, hay que buscar cuáles son los conectores que hay entre ellos para encontrar las palabras clave y el mensaje clave para poder conectar con la mayoría de los segmentos, aunque el mensaje central sea el mismo, pero con pequeñas variaciones para que lo adaptes a cada segmento poblacional. Y lo otro es que las campañas pasadas disparaban con una escopeta, es decir, disparaban y los perdigones se abrían.
Hoy no, hoy ni te alcanza el dinero, ni te alcanza el tiempo para tratar de llegarle a todo el mundo. Hoy tienes que dar tiros de precisión para ir tras los electores que más se parecen a ti y que más pueden votar por ti y que tú los puedes acercar con más facilidad. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia en América Latina? ¿Dónde te ha ido mejor? Mira, me fue muy bien en Guatemala. De hecho, ganamos la presidencia de la República con Álvaro Colón, que en paz descanse, murió en enero de este año. Nos fue muy bien en el Paraguay, donde ganamos con Horacio Cartes. Horacio Cartes es un caso interesante. Horacio Cartes es un hombre, un empresario muy adinerado que nunca había votado. La primera vez que votó por él. Nunca había votado. Entonces fue interesante estar un año con él, acompañarlo, recorrer el país, conocer al Paraguay, conocer la historia de los guaraníes. Paraguay es el único país del mundo donde la lengua materna la habla el 90% de la población y se enseña en las escuelas el guaraní. Entonces tuvimos mucho éxito ahí. Hemos tenido mucho éxito también en México, en gobernaciones, en alcaldías y en diputaciones. Y la verdad es que ha sido un trabajo espectacular y muy, muy, muy satisfactorio. ¿De qué trata tu libro? Mi libro lo titulé Ganar, Gobernar y Comunicar, porque me parece que son los tres pasos. Lo primero que tienes que hacer es ganar una elección. Lo segundo que tienes que hacer es gobernar, bien sea desde el gobierno, bien sea desde el parlamento. Igual en el parlamento gobiernas porque dictaminas leyes. Y el hilo conductor o el denominador común en ambas etapas, en la etapa de la campaña y en campaña de gobierno, es comunicar. Ahora, hay una gran diferencia. Una cosa es comunicar en campaña y otra comunicar en gobierno. En campaña tú buscas llegar y conectar con la emocionalidad y el corazón del elector. En gobierno buscas conectar y la emocionalidad y el corazón del ciudadano. La diferencia puede ser pequeña, pero es muy profunda. ¿Por qué? Porque en campaña buscas el voto de la gente. En gobierno tienes que buscar la legitimidad y el apoyo para que te dé una base de gobernabilidad sólida. ¿Cuál ha sido ¿Por qué surgen los outsiders? Pongamos un ejemplo, Chile. ¿Por qué surgen estos candidatos así? Yo no sé si Carter entra dentro de esa... sí, no. Pero ¿por qué surgen? Sí. Mira, ¿Y qué tanto es su permanencia? Surgen por vacíos de liderazgo. Y en política no hay espacios vacíos. Cuando hay un espacio vacío, alguien lo llena. Uno. Dos, surgen porque sobre todo en estos tiempos modernos, se montan en estas olas de opinión pública. Te pongo el ejemplo Rodolfo Hernández en Colombia, que casi llega a la presidencia. Un señor de 76 años cuyo partido se llamaba Liga contra la Corrupción y acaba de ser condenado por corrupción a 10 años de inhabilitación política. Entonces, ¿cómo llegó ese señor? Bueno, porque conectó con un mensaje absolutamente irreverente, hablaba sin filtros, decía de todo, insultaba a todo el mundo, y eso la gente decepcionada de los gobiernos, decepcionada de que no se le cumple. Ahí está la cifra del Latinobarómetro. 62% de los dominicanos dicen que no se sienten satisfechos con la democracia. En Latinoamérica esa cifra es más grave, es 69%. Entonces, como se sienten decepcionados, es un promedio. 69 en Latinoamérica es promedio. Como se sienten decepcionados, entonces cuando surge un outsider de estos irreverente, Rodolfo Hernández en Colombia, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, que arremeten contra el sistema, que se presentan como antisistemas, entonces
la población o un segmento de la población los ve como los vengadores. Tú vas a ser el que va a vengarme porque tú vas a hacer que aquellos que me robaron paguen. Y entonces esa sensación de que López Obrador en México, de que son los vengadores, hace que la gente vote por ellos. ¿Qué tan permanentes son? Son como la espuma de la cerveza. Aparecen y desaparecen. Bolsonaro perdió la reelección, Trump perdió la reelección, tienden a desaparecer. A menos que cambien las reglas de juego. Chávez fue un outsider en Venezuela, cambió la constitución, cambió las reglas de juego, cooptó todos los poderes y se adueñó del Estado, y hasta el día de hoy, 22 años, 23 años, 24 años después, sigue gobernando su partido. En tu experiencia, los candidatos suelen llevarse de sus estrategas políticos. Mira, en la mayoría de los casos sí. A veces debaten, a veces discuten, lo cual es absolutamente saludable, pero en términos generales así. Yo tengo 3 normas para trabajar para alguien. La primera, me tiene que agradar la persona y me tiene que agradar lo que piensa y lo que ha hecho. La segunda, me tiene que agradar su entorno. Su entorno dice mucho de la persona. Y lo tercero, me tiene que escuchar. Si no me escucha, ¿para qué me paga? Entonces, si no me escucha, adiós. Porque, ¿qué sucede? La Victoria tiene miles de padres. El candidato era una maravilla, los activistas, el dinero de la campaña, etcétera. Pero si se pierde, la derrota es solo culpa de los asesores. Entonces, ¿por qué yo voy a asumir una derrota que no es mía si tú como candidato no hiciste todo lo que nosotros te planteamos? Las encuestas siguen siendo el medidor por excelencia de cómo va una candidatura, o los márgenes de errores son importantes. Los márgenes de errores son importantes. Evidentemente ha cambiado la estructura social y muchas encuestadoras no terminan de adaptarse a esa nueva estructura social. Una de las cosas que pasó con la pandemia es que los niveles de pobreza subieron. Entonces tiene gente que antes era clase media, que ahora es clase pobre, pero sigue pensando como clase media. Entonces, a la hora de segmentar, si tú no tienes cuidado con eso, puedes equivocarte. 1, 2. La segmentación es importante, pero también es importante la manera como haces las preguntas y sobre todo las preguntas filtro. 3. ¿Cuáles son las preguntas filtro? Preguntas que validen la respuesta. Es decir, una misma pregunta tú la puedes hacer 2 veces, 3 veces para validar, planteadas de otra manera, para validar que la respuesta que te dio la persona es auténtica y es seria. Lo segundo que puedes hacer, o lo tercero que puedes hacer, es que las encuestas no son necesariamente para predecir. Las encuestas dan una fotografía, pero las encuestas aportan mucha información valiosa que quien sepa estudiarla puede sacarle provecho. Por ejemplo, yo no soy encuestador, pero yo sé lo que quiero. Cuando yo mando a hacer una encuesta, yo le pido a los encuestadores las tablas, y cada lámina que uno ve en el PowerPoint de la encuesta tiene por detrás 40, 50, 60 tablas de Excel. Eso es lo que uno estudia, porque ahí hay mucho más detalle. Y luego, dada la complejidad de la sociedad hoy en día, la lógica indica que no puedes hacer un solo instrumento, que lo lógico es combinar varios instrumentos, es decir, hacer encuestas, hacer focus, hacer neuromarketing, hacer entrevistas en profundidad, combinar varios instrumentos de investigación, y aunque son distintas metodologías, tú puedes debatir con un grupo pensante, sociólogos, antropólogos, psicólogos, politólogos, y puedes llegar a conclusiones interesantes porque combinas todos esos instrumentos. ¿El universo no importa?
El universo se determina porque veo que hay encuestas de mucha dimensión y el universo es muy pequeño. Eso no tiene que ver. Tiene que ver si no está bien segmentado, número uno, y número dos, hay reglas para, de acuerdo al padrón electoral, tú determinas cuál es la muestra que requieres para que eso tenga validez. Y cuando, por ejemplo, tú haces una encuesta nacional, pero quieres saber además el valor específico de ciertas preguntas en ciertas provincias, tú tienes que hacer en esas provincias una sobremuestra para que te dé validez estadística lo que recoges en esa provincia. ¿Candidatos difíciles? La gran mayoría son difíciles porque estamos ante un tema de ego, estamos ante un tema de que es su proyecto político, estamos ante un tema de que son ellos los que se exponen. Uno como consultor tiene que tener muchísima responsabilidad y entender que el proyecto es el candidato y que uno tiene que saber que lo que se está jugando es el futuro del candidato, no es el futuro de uno. Uno no gana elecciones, la elección la gana el candidato, la elección la gana el equipo del candidato. Lo que uno hace es colaborar. ¿Pierde el candidato o pierde el estratega? Pueden perder los dos, generalmente pierden los dos, o en mi caso, si yo veo que no hacen caso, me voy. ¿Y ganan los dos? Gana el candidato y gana el equipo. Uno sencillamente colabora. Y yo también he perdido, nos ha tocado perder. ¿Por qué? Bueno, porque surgieron variables que no estaban en el escenario. Porque, por ejemplo, yo perdí una campaña donde la inversión fue 5-1. Nosotros metíamos $1 y el otro metía 5. Entonces no había manera de armar una estructura como la que tenía el otro. Entonces hicimos nuestro mejor trabajo, pero con todo y eso nos ganaron por 2 puntos. Como también lo hemos hecho al contrario. Campañas que han invertido 2 y 3 veces más de lo que nosotros hemos invertido y con todo y eso hemos logrado ganar. Depende mucho del contexto, depende mucho del candidato, depende mucho del equipo que tenga. Los candidatos han ido entendiendo la nueva los nuevos métodos de campaña, ¿no? Lamentablemente no. Están anclados en el pasado la gran mayoría. ¿Qué pasa con candidatos que no hacen encuestas? Yo no trabajo. Le deseo muy buena suerte, le deseo el mejor de los éxitos, que le vaya muy bien en la vida y en la campaña, pero dificulto que pueda tener éxito. Y en los países que tú has trabajado, ¿cuáles han sido las campañas más complicadas? Mira, la campaña de Álvaro Colón en Guatemala fue muy complicada porque Álvaro Colón... Álvaro es el esposo de la candidata ahora. Fue el esposo de Sandra Torres, hoy Torres, candidata y probablemente presidenta. Parece que a la tercera va la vencida y se le va a cumplir. ¿Qué pasaba con Álvaro Colón? Álvaro Colón había competido 2 veces y esas 2 veces que compitió no llegó. Nosotros llegamos, trabajamos con él durante 2 años consecutivos. No fue un trabajo de 3 meses, 2 días, fueron 2 años consecutivos trabajando con él y con el partido, ayudándolo a construir el partido, cambiando la visión que tenían de las campañas y logramos ganar. Teníamos mucho menos dinero que nuestro opositor, que fue Otto Pérez Molina, que luego ganó y luego lo sacan de la presidencia y descansa en la cárcel donde está él y su vicepresidenta. Teníamos mucho menos dinero, el poder económico y el poder mediático estaba con el otro candidato, no estaba con nosotros, y nosotros tuvimos que construir un sistema de vocería alterno y un sistema de comunicación alterno a los medios tradicionales. Esa fue una campaña difícil. Otra campaña difícil fue en Santa Cruz de Bolivia, donde el candidato había sido alcalde 2 veces, había perdido la tercera vez, había perdido una 4ª vez. No teníamos equipo, no teníamos gente, estábamos a 90 días de la elección y estábamos 12 puntos abajo, pero con estrategia, con el mensaje claro, con muy buena investigación,
logramos apuntarle y llegarle al target específico. La campaña no entendía por qué no cubríamos todo el municipio y nosotros le decíamos, no nos hace falta, vamos por los que van a votar por nosotros. No tenemos por qué invadir el territorio del otro, ni tenemos por qué meternos en el terreno del otro y en el mensaje del otro. Y logramos darle la vuelta y ganar esa elección por 2 puntos. ¿Qué tanto impacta en las mujeres y los jóvenes en este proceso, estos nuevos procesos electorales? Mira, impactan mucho. Primero porque las mujeres son la mitad o un poco más de la mitad del segmento electoral. Y las mujeres tienen requerimientos específicos. Sí, cuando hablamos de juventud hablamos de mujeres y de hombres. Claro. Pero cuando hablas de mujeres estás hablando de la mitad. Cuando hablas de jóvenes, ahí hay un conflicto enorme, porque los jóvenes son, 1, los más inconformes, y 2, los que menos votan. Y 3... ¿Y lo que cuáles? Los que menos votan. Los más inconformes y los que menos votan. ¿Y por qué? Porque no les interesa, no quieren saber, les fastidia. Lo cual están cometiendo un error, porque tú y yo vamos de salida, pero a ellos les va a tocar dirigir el país. A ellos les va a tocar asumir las riendas. Entonces les tiene que importar, porque además lo público es de todos. Y entonces todos deberíamos velar por ello. Pero tienes otro problema más dramático. ¿Qué hace uno en una campaña? Vender esperanza. Bueno, los jóvenes hoy día, de 23, 24 años hacia abajo, esto es lo que yo he observado en focus group que hemos hecho en distintos países. No ven el futuro, no lo visualizan, no son capaces de verse. Uno les dice, bueno, ¿cómo te ves dentro de 5 años? No saben. Bueno, pero tú estás yendo a la universidad, tienes 18 años, te vas a graduar dentro de 4. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a ser ingeniero. Ajá, pero ¿y? Ingeniero, ¿y qué vas a hacer? No sé. No son capaces de ver más allá del día a día. Entonces es muy complicado conectar con los jóvenes y emocionar a los jóvenes. Entonces hay que encontrar qué es lo que los motiva, y cuando encuentras qué es lo que los motiva, encuentras el switch para conectar con ellos. Los famosos tsunamis que cambian, pueden cambiar un resultado. ¿Ocurren con frecuencia o...? No tanto. No es tanto, y hoy día esos tsunamis son menos predecibles. Por ejemplo, Bolsonaro, si bien venía en una línea ascendente, las encuestas decían que no le daba para ganarle al candidato del PT, ahorita Fernando Satt creo que se llamaba. Sin embargo, lo apuñalan y se dispara. Álvaro Uribe Vélez, en Colombia, en el año 2000, Álvaro Uribe Vélez marcaba 4, 5, 6% en todas las encuestas. Pero en septiembre de 2001, cuando hay el ataque a la Torre Gemela, se valida el mensaje que él venía dando de la seguridad democrática y de la lucha contra el terrorismo, y Álvaro Uribe se dispara astronómicamente. Un hecho cambia un resultado, un hecho imprevisto que ocurra. Puede cambiarlo si hay un impacto mediático importante y si estremece a la sociedad. Puede cambiar. ¿Y qué políticos, tú entiendes, tú decías, los políticos quieren mantenerse mucho en lo tradicional? Eso no ha cambiado. La gran mayoría no, lamentablemente, siguen pensando que pueden seguir haciendo lo mismo y obteniendo resultados distintos. Bueno, es que yo he ganado 3 elecciones, o sea, ¿qué me vas a decir tú a mí? Bueno, está bien, pues usted ha ganado 3 elecciones, usted no ha entendido que el juego cambió, que el electorado cambió. República Dominicana. Va, que le vaya muy bien. Éxito. ¿Y República Dominicana? ¿Cómo tú lo ves? Veo. Las reelecciones son difíciles siempre. No necesariamente. ¿Tú estás de acuerdo con la reelección? Yo estoy de acuerdo con una reelección inmediata. Me parece, siempre y cuando no se use los dineros del Estado para hacer campaña y para manipular los programas sociales.
Porque 4 años de gestión no da para mucho. 8 años ya te da una gestión apreciable y te permite dejar un legado. Entonces, a mí sí me parece que la reelección es válida, inclusive la reelección para diputados y para senadores con límite. Por ejemplo, 3 periodos, 4 periodos, me parece perfecto. Pero más allá de eso ya es un tema. Ya es un tema. Deje que entren jóvenes. Pero no es difícil la reelección si tú haces lo que tienes que hacer desde el primer día de tu gobierno, porque además tú comienzas a trabajar en tu reelección al día siguiente que ganaste tu primera elección. Porque tu primera elección la ganas, tú tienes que gobernar, pero tienes que comenzar a sentar las bases de lo que va a ser tu legado, que va a soportar el hecho de tu segunda elección. Los modelos electorales son parecidos en América Latina. Sí, en términos generales sí, hay sus excepciones. Por ejemplo, Argentina tiene, yo lo llamo 3 vueltas, porque tiene las famosas PASO, que son unas elecciones primarias obligatorias y que se hacen al mismo tiempo. Después tienen la primera vuelta presidencial y después tienen la segunda vuelta. Colombia tiene más o menos 3 vueltas, porque tú eliges en febrero, eliges del año electoral, eliges el Congreso, eso ya te da un termómetro, luego tienes la elección presidencial, primera vuelta en mayo, y luego tienes la segunda vuelta en julio. Entonces ahí son como 3 vueltas. ¿Primer país que trabajaste? Venezuela. ¿Y dónde no has trabajado? No he trabajado en Chile, no he trabajado en Uruguay. Después en todos. Después en todo, México. ¿Y en República Dominicana cuándo fue la última vez? La última vez fue 2010, 2011, si no me equivoco. Universidad, es decir, tú ejerces... No, yo terminé mi universidad y me dediqué a esto. No, pero si tú no haces labor de didáctica. Claro, estos talleres, por ejemplo, el taller de simulación electoral que acabamos de hacer es una manera. Lo vamos a hacer también en Panamá, probablemente lo vamos a repetir aquí en República Dominicana en octubre o en noviembre. Estamos evaluando esa situación. Doy conferencias cada rato, hago algunas conferencias para un diplomado de ADEN con la Corporación Andina de Fomento sobre gestión de riesgo y gestión de comunicación de riesgo. Hacemos sobre gobernabilidad, sobre innovación en gobernabilidad. El futuro de la democracia. Mira, es complicado, ¿sabes? Yo estoy realmente preocupado porque la gente no está midiendo la trascendencia de lo que puede suceder. Por ejemplo, en Venezuela fue condenado hace 2 días 8 personas a 16 años de cárcel en un juicio sumario. Esas 8 personas eran defensores de los derechos humanos, fueron acusadas por una persona y esa persona en la fiscalía declaró y los acusó, y en 14 meses nunca fue al tribunal, pero sin embargo los condenaron a 16 años. Lo que ha sucedido en Nicaragua es dantesco. Lo que está sucediendo en El Salvador es preocupante. 16 meses sin pero derechos constitucionales. Pero ¿la gente lo prefiere así o no? Hay una tendencia de la gente y te lo dicen. No, la ultraderecha no está comenzando a resurgir. Esto es un péndulo. Fíjate, votaron por Bolsonaro en Brasil, votaron ahora por Lula. Votaron por Piñera, estaba Bachelet, que es del Partido Socialista, votaron por Piñera, que es de la derecha, y ahora votaron por Gabriel Boric. Son veleidosos. ¿Y tú qué crees de este tema de que la gente, si la gente no rechaza la democracia, qué modelo preferiría? Lo que la gente quiere es un modelo que resuelva sus problemas. Pero ¿tiene nombre? ¿Perdón? ¿Tiene nombre? Sí, Nayib Bukele es el héroe. Pues resulta que
tienes 16 meses con las garantías constitucionales suspendidas, te eliminaste al 30% de los jueces municipales, cambiaste y torciste la Corte Suprema de Justicia, que ahora te permite reelegirte, aunque la Constitución diga que no. Entonces, el problema es que la gente sacrifica libertades por un supuesto bienestar. La gente, modelo chino, no, China, que ha sacado millones de personas. Bueno, sí, pero hasta que tú no estés de acuerdo con el gobierno y te metan preso, hasta que tú hagas algo que el gobierno no le gusta y te meten preso o te desaparecen. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Yo prefiero la libertad, porque con libertad yo puedo luchar por lo que yo quiero y no aceptar que me impongan un sistema de gobierno. Un mensaje diría que más que para el país, para el electorado dominicano. Mire, lo público es de todos. Entonces, si a usted no le gusta lo que está viendo en política, participe en los debates, participe en la discusión pública, vaya y vote, no se abstenga, proteste, vigile lo que sus gobernantes están haciendo, pídale cuentas a su parlamentario, a su diputado, a su senador, a su alcalde, a su concejal, exija, pero sea partícipe. Su responsabilidad no es solo votar, su responsabilidad es participar. Participando. ¿Eso significa que te tienes que inscribir en un partido político? No. ¿Significa que tienes que postularte a un cargo? No, pero significa que tienes que participar en la discusión pública, estar pendiente y hacer Contraloría Social, porque si no, el sistema se va degradando poco a poco. Los partidos emergentes están cobrando algún tipo de... Sí, esos partidos emergentes hacen las cosas de manera distinta, conectan con la sociedad, vuelven a ser a su papel original de ser articuladores entre el Estado y la sociedad, tienen futuro. Si no, no. Mira Ciudadanos en España, partido innovador, un partido que fue espuma de cerveza, apareció y desapareció. Mira Podemos en España, apareció y desapareció. Mira el PRD aquí, se quedó anclado en el pasado y va en vías de desaparecer, pareciera. Y surgió el PRM. Aparentemente está haciendo las cosas distintas, entonces tiene una posibilidad de continuar. La pregunta es, por ejemplo, bueno, suponte que el presidente se reelija. Personalmente creo que tiene una buena posibilidad de hacerlo. Bueno, después de 8 años de gobierno va a dejar. ¿Quién va a ser el candidato? Bueno. Lo están preparando, están haciendo, construyendo un liderazgo a nivel de los municipios y de las provincias para que soporten a un nuevo candidato. No lo tengo claro. Es una buena pregunta. Bueno, muy agradecido con tu presencia aquí en este programa y creo que ha sido interesante. No, por favor, gracias a ti y encantado de la vida de estar contigo, con tu audiencia, y cuando quieras aquí estaremos. ¿Va a estar mucho tiempo aquí? Lamentablemente no, ya me voy el martes, pero esperamos volver, creo que vamos a volver y vamos a pasar bastante tiempo. Bueno. Bueno, amigos televidentes, muy buenas noches. Una interesante entrevista sin desperdicio con Orlando Goncalves, consultor político, estratega, experto en marketing y un hombre que aprecia mucho a República Dominicana.